Hola gente, yo soy Guido de Electrotodos y en el video de hoy les voy a mostrar un pequeño tutorial de cómo usar KiCad y también voy a hacer una especie de review porque voy a dar mi opinión personal sobre este software, así que empecemos. Lo primero que tengo que decir es que KiCad es un software del tipo EDA, es decir, Electronic Design Automation. Es un software de diseño electrónico, básicamente. ¿Qué es lo importante o qué es lo particular que tiene este software? Bueno, que es open source, es decir, que es totalmente gratuito. Nosotros podemos entrar a esta página, que luego se las voy a dejar en la descripción del video, ir a Download y podemos descargar el programa para un montón de plataformas de manera totalmente gratuita y sin pagar un solo centavo. Y ustedes me pueden decir, pero bueno, hay un montón de programas que son open source, tampoco es algo que sea extraordinario. Bueno, lo que tiene de particular este software KiCad es que, por ser open source, es de lo mejor que podemos encontrar para diseñar circuitos electrónicos y PCB. Adelantando un poquito en esto la conclusión de mi opinión personal, es injusto comparar a un software como KiCad con otro software como Altium, Eagle, Proteus o el que se les ocurra, porque son todos software de pago y que además no son lo que uno puede considerar como barato. Si comparamos a KiCad, debemos hacerlo contra otros software que sean de open source. Y la verdad que prácticamente no existe un software que esté al nivel de KiCad y que sea abierto, totalmente gratuito. Así que bueno, dicho esto, vamos a arrancar con cómo usar KiCad. Básicamente cuando abrimos KiCad nos vamos a encontrar con esto. Si ustedes lo abren por primera vez, probablemente acá al costado tengan algo en blanco porque no tienen ningún proyecto creado. Para crear un nuevo proyecto simplemente se van a Archivo, Nuevo Proyecto y Nuevo Proyecto. Y básicamente acá pueden crear un proyecto. Yo les recomiendo que lo pongan dentro de una carpeta porque ese proyecto luego crea archivos extra que se van a ir quedando tirados por ahí si lo ponen por ejemplo en el escritorio. Así que les recomiendo que lo pongan directamente dentro de una carpeta, como hice yo en este caso. Bueno, una vez que hayan creado el proyecto, se les van a crear con él dos archivos. Un archivo .schematic y otro archivo de PCB. Vamos a irnos primero al archivo de schematic. Como pueden ver, se nos abre una nueva ventana en la que podemos crear un circuito esquemático de cualquier circuito electrónico que nosotros queramos. Básicamente en este panel lateral tenemos todas las opciones que necesitamos para crear el circuito. Y voy a empezar por ejemplo añadiendo algunos componentes. Los componentes se añaden justamente con este símbolo. Tocamos en cualquier lugar de la hoja y nos deja buscar un componente. Vamos a buscar por ejemplo un LM317. Vamos a hacer la clásica fuente lineal regulable, ¿no? Entonces simplemente lo ponemos donde nosotros queremos y ya está. Ya hemos insertado el LM317. Ahora vamos a buscar R de resistencia. Entonces ponemos una R acá y hacemos clic de vuelta y ya tenemos la resistencia seleccionada. Pero para hacer un regulador variable como es el que yo quiero ahora, vamos a seleccionar una resistencia variable que se denomina como trim. Si buscan trim van a ver una resistencia variable o un potenciómetro. En este caso vamos a usar un potenciómetro. Y básicamente esto es lo que necesitamos para hacer nuestra fuente variable. Ya sé, es algo muy simple, pero es simplemente demostrativo. Para luego hacer las conexiones entre los componentes, nos vamos acá a este símbolo que nos dice añadir línea y simplemente cliqueamos entre uno y otro y la conexión se realiza sola automáticamente. Hasta acá no estaríamos teniendo ningún inconveniente, todo normal, todo tranquilo como cualquier otro software. Si ustedes quieren añadir una unión, simplemente se van acá y le ponemos la unión ahí para que sepamos que está unido ese cable ahí al componente. Y básicamente para finalizar vamos a hacer esto y listo, ya estaríamos finalizando el circuito. Bueno, en realidad no, necesitamos agregarle una alimentación. Entonces para agregarle alimentación podemos buscar con este símbolo que es para agregar buses de alimentación justamente. Y buscamos GND porque yo le quiero agregar una masa en primer lugar a esta resistencia. Ahora para que nuestra fuente nos quede completa, digamos, lo que tendríamos que hacer es agregarle un borne para meterle la tensión de entrada y un borne para la tensión de salida justamente, ¿no? Entonces vamos a buscar nuevamente los componentes y como busco un borne, bueno, voy a buscar con de conector y acá tenemos un conector doble. No nos importa mucho ahora qué footprint vamos a tener luego en el PCB y ahora les voy a mostrar por qué. Entonces tenemos un conector acá, vamos a agregar otro conector simplemente haciendo clic y nos queda ahí en el historial de seleccionados recientemente. Y vamos a cablear esto de esta manera para que así sí ya tengamos
el circuito esquemático terminado, ¿no? Ahora vemos que a esto le faltan varias cosas. Por ejemplo, los componentes no tienen numeración y tampoco tienen valor. ¿Cómo hacemos para, de manera muy fácil y simple, darle una numeración y un valor al componente? Bueno, si nos vamos a la función de acá, de seleccionar, digamos la función estándar en la barra del costado, y nos paramos sobre cualquier componente con el mouse, con la cruz esa que nos muestra, y presionamos la tecla U, nos deja elegir la referencia, es decir, el número del componente. En este caso este va a ser U1, porque es el único integrado que tengo. Lo mismo sobre la resistencia, me paro arriba, presiono la tecla U y acá me da varias opciones, porque no sabe si yo lo que verdaderamente quiero seleccionar es la resistencia o el LM317. Entonces la aclaro, le digo sí, con la U quiero cambiarle la numeración a la resistencia y le pongo R1 por ejemplo. Entonces ahora me voy al potenciómetro y le pongo RB1 de R variable. Bien, una vez que le pusimos los números a todos los componentes, nos falta ponerle el valor, porque esta resistencia no sé de qué valor es. Entonces para ponerle el valor nos paramos encima y tocamos la B corta de value o valor. Nuevamente le aclaramos que queremos la resistencia y en este caso no sé, le vamos a poner una resistencia de 470 ohm. La verdad que esto no lo calculé, no tengo idea de qué valores de tensión me va a dar la salida con esto, pero es solo a manera demostrativa. Lo mismo con el potenciómetro, necesitamos ponerle un valor. No sé, vamos a ponerle 10K. Y ahora le queremos cambiar el valor al M317 para que no moleste. Le ponemos solo el M317. Y a los conectores incluso le podemos poner in y out, por ejemplo. Simplemente ahora ya tenemos todas las referencias y los valores cambiados. No nos queda nada más por hacer en lo que sería el esquemático. Así que ahora lo que quiero hacer es el PCB. Quiero llevar esto a una placa. Bien, lo primero que tenemos que hacer una vez que hayamos terminado de crear el circuito esquemático es generar un archivo de netlist. La netlist básicamente, como lo dice su nombre, es una lista de redes y nos indica qué componente y qué terminal de cada componente está conectado a qué otro componente. Básicamente nos hace en forma de texto todas las redes, todas las conexiones que hay en nuestro circuito. Le vamos a generar netlist, generar, y nos va a dar para guardar el archivo. Nosotros simplemente lo guardamos y ya tenemos la netlist generada. Si le llega a saltar un aviso de que no están todos los componentes anotados o algo por el estilo, es porque le falta ponerle el nombre o el valor a algún componente. En ese caso lo que tienen que hacer es darle a anotar y anota todos los componentes automáticamente, o ir manualmente al componente que le falta y cargarle ese valor. Una vez que hayamos generado la netlist, lo primero que tenemos que hacer para pasar de nuestro circuito esquemático a un PCB es transformar todos estos símbolos, que no son más que un dibujo, a un encapsulado real que luego nosotros vamos a soldar efectivamente en el PCB. Porque, por ejemplo, estos conectores pueden tener encapsulados distintos, las resistencias pueden ser más pequeñas o más grandes. Lo mismo con el potenciómetro, dependiendo si elegimos un preset, un potenciómetro, un trimpot. Bueno, para elegir lo que se llama el footprint, que es básicamente el encapsulado real del componente, para elegir los encapsulados, KiCad nos proporciona una herramienta que se encuentra aquí arriba y que se llama CVPCB, que al presionar este símbolo nos va a abrir una ventana. En esta ventana a nosotros nos van a aparecer todos los componentes que tenemos en nuestro circuito y acá al costado a la derecha todos los footprints posibles que puede tener ese componente. Si nos vamos a una resistencia, lo más simple, una resistencia, tenemos desde footprints SMD, que nos damos cuenta que es SMD porque nos dice ahí en el nombre, hasta footprints through hole, cuya abreviación es THT, e incluso diferentes medidas y orientaciones. Podemos poner una resistencia de forma vertical, de forma horizontal o como nosotros queramos. Por ejemplo, yo quiero elegir este, pero la verdad no sé cómo es. Para verlo cómo sería realmente en el PCB me voy a este símbolo y se nos abre una ventana que nos muestra cómo sería este símbolo una vez que pasemos la placa a PCB. Entonces podemos ver, comparar, no sé, este footprint con este otro. Y podemos ver una clara diferencia, porque este está hecho para que pongamos la resistencia en vertical y no en horizontal. Una vez que hayamos elegido el footprint para nuestra resistencia, simplemente le damos doble clic y se nos va a vincular ese footprint con el componente que nosotros hayamos elegido. Bien, vamos a hacer lo mismo con el potenciómetro.
En este caso tenemos que buscar en la lista en donde dice potenciómetro y acá tenemos los diferentes encapsulados para el potenciómetro. Esto no es lo que yo quiero un potenciómetro normal. Bueno, lo vamos a tener que buscar hasta que encontremos el que nosotros queramos. Una vez que lo hayamos encontrado simplemente le damos doble clic y listo, ya se nos agrega al componente. Ahora vamos por las borneras. Las borneras más comunes sabemos que tienen una separación entre pines de 5,08 milímetros. Si no me equivoco, entonces lo que tenemos que buscar en este caso es alguna que diga pitch, que significa separación, 5,08. En este caso, en las borneras, nos tiró por defecto la librería de footprints que se llama pin headers. En este caso no las vamos a encontrar acá. Entonces lo que tenemos que hacer es irnos a buscar una librería en específico. Para buscar footprint por librería en específico, le damos acá donde tiene la L, que dice filtrar por librería. Entonces vamos a la librería de Connector Terminal Blocks y acá vamos a encontrar uno que nos dice bornera con un pitch de 5,08 milímetros. Simplemente lo que tenemos que hacer para aplicárselo a los dos es con control seleccionar ambos y aplicarlo. Y por último el LM317, en realidad no sabemos qué encapsulado es el que lleva. Para casos como esto lo que tenemos que hacer es ir a internet y buscar el datasheet del LM317. Entonces entramos a un datasheet cualquiera y simplemente lo que nos tenemos que fijar es cómo se llama el encapsulado que tiene este componente. En este caso el más común es el del encapsulado TO220, que es este que pueden ver acá. Entonces lo que tenemos que hacer es ir de vuelta al CBPCB y buscar hasta que en algún momento nos diga TO220. Por ejemplo, acá hay una librería que se llama TO-SOT Packages. Entonces vamos a filtrar por librería y vamos a buscar el TO220. Acá al costado, como pueden ver, vemos el TO220 de distintos tipos. Este es de 5 pines, nosotros necesitamos uno de 3. Entonces este es el que nosotros necesitamos, el TO220 de 3 pines vertical. Simplemente con doble clic nuevamente lo añadimos y acá básicamente ya tendríamos asignado un footprint a cada componente. Bien, ahora una vez que ya hayamos asociado todos los footprints a nuestra placa de circuito impreso, lo que tenemos que hacer es generar nuevamente la netlist. Porque en la netlist también están cargados los datos de qué footprint está asociado a cada componente. Bien, una vez que ya hayamos actualizado la netlist, simplemente lo único que nos queda es darle a este botón que ejecuta PCB-New, que es una especie de subprograma de KiCad que nos permite el diseño de un PCB en base a un circuito. ¿Cómo vinculamos este PCB con el circuito? Bueno, mediante el netlist que nosotros generamos anteriormente. Le damos a este símbolo que dice net, le damos a leer lista de redes actual y automáticamente ya nos lee todos los footprints que nosotros generamos y las conexiones entre todos los componentes. Acá simplemente para mover un componente del lugar nos paramos encima y le damos a la letra M del teclado y ya nos permite moverlo. Y con la letra R nos permite rotarlo. Como pueden ver, me juntó todos los componentes en el medio, por lo que yo ahora los quiero separar. Simplemente voy moviendo de a uno y ya está. Acá tenemos todos los componentes, tampoco eran muchos. Vamos a armar una mini placa. Simplemente quiero que mi bornera de la entrada esté acá a la izquierda, la roto. Que la de salida esté a la derecha, la vuelvo a rotar. El 317 acá. El potenciómetro lo quiero acá abajo para poder accederlo desde afuera. La resistencia acá. Simplemente la roto para que coincidan mejor las conexiones. Como pueden ver, todos estos hilos blancos son las conexiones. Y listo, una vez que tenemos los componentes posicionados, simplemente lo que hacemos es ir a la capa B.cu, que es la capa de cobre trasera, porque en este caso vamos a hacer un PCB de capa simple. Y con la capa B.cu seleccionada, le damos a este símbolo que es para añadir pistas. Y simplemente vamos trazando las pistas. Pero en este caso las pistas que estoy trazando son muy finitas, son muy finas. Lo que yo quiero es que sean de un grosor más considerable porque, bueno, voy a manejar corriente con esta fuente. Y aparte para hacerla a mano, la verdad que una pista muy finita se me va a romper, se me va a salir. Entonces lo que voy a hacer para cambiarle el tamaño, el grosor de las pistas es ir a reglas de diseño. Y acá donde dice ancho de pista le voy a poner el que yo quiera. En este caso las unidades están en milímetros, pero nosotros también podemos elegir si trabajar en milímetros o en pulgadas desde acá al costado. Milímetros o inches. En este caso yo voy a trabajar en milímetros. Un ancho de pista más o menos considerable podrían ser 0,75 milímetros, que es más o menos 30.000 pasado a milésimas de pulgada.
Y bueno, una vez que ya haya seleccionado ese ancho, simplemente con la herramienta esta que le dije anteriormente de añadir pistas, voy a ir trazando las pistas que yo quiera, haciendo clic sobre los pads, y una vez que quiera terminar una pista, hago doble clic y la pista se termina. Simplemente es eso, ir trazando todas las pistas hasta que hayamos terminado nuestro circuito. Bien, una vez que ya tenemos trazadas todas las pistas, vemos que acá me quedó una pista extra que la verdad no quiero que esté ahí. Entonces, ¿qué hago para borrarla? Simplemente con la herramienta de pista seleccionada me paro encima, toco la tecla suprimir, le digo que quiero suprimir esta pista y como pueden ver se borra. Entonces ahora la voy a volver a hacer de vuelta, pero bien, sin ese sobrante, y listo, ya tenemos el PCB armado. Ahora otra cosa que me falta en este PCB es dibujarle los bordes, porque ya tengo todas las pistas, pero yo la verdad que quiero dibujarle los bordes para poder cortarlo después, ¿no? Entonces me voy a parar sobre esta herramienta que es añadir línea, pero no voy a dibujarle los bordes en la capa de cobre, sino que lo voy a hacer sobre la capa edge.cats, que es la capa designada para dibujar los cortes sobre los bordes de la placa. Y sobre esta capa y con la línea seleccionada simplemente me voy a limitar a trazar un rectángulo alrededor sin que sea muy prolijo ni nada. Y listo, como pueden ver ahí me sobró un poco, si ustedes lo hacen bien eso no les tendría que pasar. Y listo, una vez que ya tengamos nuestro borde ya podemos imprimir nuestra placa, ¿no? Bueno, simplemente ahora lo que yo le quiero agregar como extra es lo que se llama un plane, un ground plane. Entonces con esta herramienta que se llama zonas de relleno voy a seleccionarla y voy a seleccionar primero que nada que lo quiero hacer sobre la capa de cobre. Después sobre qué zonas quiero aplicar el relleno. Entonces doy clic en esta esquina y se me va a abrir este menú. Le voy a decir que lo quiero hacer sobre la capa de cobre trasera y sobre la red GND. Bien, entonces le doy a aceptar y ahora tengo que trazar el área en donde quiero hacer este relleno. Yo en este caso lo voy a hacer en toda el área de mi placa, entonces lo voy a trazar sobre la línea amarilla. Y una vez que terminamos, doble clic como siempre. Y para trazar ahora el relleno le voy a dar clic derecho, llenar o rellenar todas las zonas. Y ahora como podemos ver ya está el ground plane hecho. Como pueden ver acá, las pistas de GND la verdad que estarían sobrando, entonces me voy a ir a añadir pistas, clic derecho, eliminar red. ¿Sí? Entonces en este caso voy a eliminar la red de GND porque ya está toda conectada por medio del plane, del plano este. Bien, ahora sí que ya tenemos el PCB listo, el PCB terminado. Y lo que quiero hacer ahora es imprimirlo. Antes, por más que este PCB sea de simple capa y la verdad que no tenga mucho sentido, voy a enseñarles cómo hacer para trazar un PCB de doble capa. Simplemente, en vez de trazar en la capa trasera, vamos a seleccionar la capa delantera y trazar una pista en esa capa. Para que vean que obviamente se puede hacer en ambas capas. Entonces me voy a ir a seleccionar la capa frontal. Ahora me voy a seleccionar la pista y simplemente la trazo. Y listo, ya está. Tenemos un PCB con pistas frontales y traseras. Lo mismo podemos hacer para el ground plate. Si queremos trazar un ground plate frontal, simplemente en vez de back, le damos a la capa F de front. En vez de la capa back, seleccionamos la red que nosotros queremos que esté asociada al plane S y listo. Ahora lo último que me quedaría, como tutorial básico, es explicar cómo colocar una vía, es decir, esas perforaciones que atraviesan de una capa a otra y conectan pistas entre ambas capas. Simplemente cuando estamos trazando una pista, lo que hacemos es tocar la tecla de B corta y ya se nos coloca una vía. Fíjense que automáticamente se nos cambia a la otra capa, porque una vía, claro, es para cambiar de una capa a otra. Se supone que en el trazado de las pistas estamos atravesando una capa para cambiar a otra y automáticamente se nos cambia de una capa a otra en el programa, entonces ahí nos queda una vía. Ahora básicamente queda en ustedes su habilidad, su capacidad para diseñar el PCB, pero más o menos esto es lo básico que tienen que saber para hacerlo. Simplemente una vez que hayan terminado de diseñar el PCB, se van a archivo, trazar, y acá le deja elegir las capas que quieren trazar. Yo en este caso quiero solo las dos capas de cobre. La pueden trazar por ejemplo en formato Gerber para mandarla a hacer a algún lado, o en su propia CNC si es que tienen, o en todos estos otros formatos. Yo en este caso lo voy a trazar en PDF para que se pueda observar, y vamos a trazarla en la carpeta de destino, prueba, que es en donde está todo el resto de los archivos del circuito que generé para este video.
Entonces le voy a dar a seleccionar, sí, y le vamos a dar a trazar. Ahora se me generaron estos dos archivos, así que supuestamente si me voy a prueba tengo que tener los dos PDF ya generados con su nombre, ¿ven? En uno tengo la capa trasera y en otro tengo la capa frontal. Vamos a abrirlos para ver cómo quedaron. Y en este caso podemos ver la capa frontal y la capa trasera impresas en PDF. ¿En qué fallé yo acá? Bueno, básicamente en que no tenemos las perforaciones hechas. Para lograr esto, cuando vamos a trazar, simplemente le tenemos que dar a marcas de taladro en pequeño o tamaño real, dependiendo de lo que ustedes quieran. Yo recomiendo darle en pequeño para que sea simplemente una marquita y que después cuando lo hagamos con el taladro le demos el diámetro que nosotros queramos. Así que simplemente fallé en eso. Yo ahora no lo voy a trazar de vuelta, ahí le di a trazar y me dio error porque justamente no debe poder sobreescribir estos dos archivos. Pero es así, simplemente tienen que acordarse de seleccionar esta opción en marcas de taladro. Así que bueno, ahora ya tienen más o menos una visión general sobre cómo funciona KiCad, sobre cómo hay que hacer para pasar de la nada a un circuito esquemático y de ese circuito esquemático a un PCB. Porque la verdad que hay algunos pasos que tenemos que hacer que en otros software no son así, si están acostumbrados a otro software. Por ejemplo, esto de generar el netlist, de asignarle de esta manera los footprints a cada componente, por ahí es un poco propio de este software y si no están acostumbrados a manejarlo les cuesta entender cómo funciona, así que en este tutorial básicamente intenté recopilar eso, cómo hacer para de manera básica pasar de la nada a un esquemático y del esquemático a un PCB con todos los footprints asociados. Simplemente lo último que me gustaría decir en este video es una conclusión, una valoración general mía y propia sobre este programa. Como dije al principio del video, no es justo compararlo contra programas que valen un montón de dinero, como por ejemplo Altium, Eagle, Proteus o el que ustedes quieran, porque es un software de open source, es decir que es totalmente libre y gratuito. Lo mejor que se encuentra dentro del mercado de programas de EDA, de software libre, es sin dudas KiCad. O sea, si ustedes quieren hacer un PCB y no quieren gastar dinero en un software, pero quieren hacer algo que sea más o menos profesional y decente, usen KiCad, porque la verdad no creo que haya otro software. Si ustedes conocen y hay otro, por favor díganmelo en los comentarios, pero que yo conozca no hay otro software que sea de open source y mejor. Y si no quieren gastar dinero, es lo mejor que pueden hacer, aparte de piratear los programas, que la verdad que no está bueno. Simplemente esa es mi valoración personal. Para mí, open source es lo mejor que hay y eviten compararlo con otros programas que son de pago, porque la verdad que es injusto, no se lo merece. Así que bueno, espero que en este video hayan aprendido, aunque sea mínimamente, cómo usar KiCad. Si les gustó los invito a que le dejen un me gusta y a que cualquier duda que tengan nos digan en los comentarios, así los podemos ayudar. También los invito a que si no están suscriptos se pasen por nuestro canal y miren los videos que hacemos. Y si les gustan, que se suscriban para enterarse cada vez que subimos un video nuevo. Para eso también está la campanita al lado del botón de suscribirse. Así que bueno, ahora sí, sin más que decir, me despido. Yo soy Guido de Electrotodos y hasta la próxima. Chau, chau.